bendición nos bendiga en este día, a nosotros, a todos los hijos de Schoenstatt. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. bien, qué bueno que ya estamos aquí reunidos. Bienvenidos a los últimos que se han incorporado a nuestro Zoom en este día. Una alegría volver a estar aquí en este encuentro. Han pasado 2 semanas, así que nos echamos de menos. Y ahora ya podemos retomar nuestro encuentro. Como les decía, este encuentro va a ser especialmente en la posición que tiene el padre Kentenich en la obra de Schoenstatt, ¿ya? Que a veces, especialmente también por la situación que hemos vivido en este último tiempo con las acusaciones en contra del padre, se ha hecho a lo mejor pregunta para algunos o para muchos, ¿ya? Nosotros aquí tenemos personas, algunos hijos de Schoenstatt de otros países, pero aquí en Chile sí ha sido una gran pregunta para muchos. Y sin embargo, con el tiempo yo creo que se han ido pudiendo aclarar algunas cosas, otras cosas no tan claras. Y queremos en este encuentro, acuérdense, nosotros estamos en este taller profundizando en nuestro vínculo con el Padre. ¿Ya? Entonces, en el fondo es poder encontrar una mayor fundamentación para esa vinculación, ¿ya? Eso es lo que, la ambición del encuentro de hoy, ¿ya? Bueno, como les decía, estamos en nuestro tercer encuentro, ¿ya? Y este tema va a ser sobre especialmente la posición objetiva del padre Kentenich y que, como sabemos, especialmente en este último tiempo, ha tenido a lo mejor más preguntas que en otras épocas de Schoenstatt, ¿ya? Y también eso quiere decir que es por algo. Si no fuera tan importante, pasaría un poco a lo mejor más desapercibido, pero cuando Dios especialmente quiere acentuar algo, muchas veces lo hace de esta manera que puede ser difícil, dolorosa. Uno dice, ¿para qué? Dios lo permite así. Sin embargo, nos ayuda a profundizar más, a darle una fundamentación también no solamente afectiva, que también es importante y que puede ser personal, pero sobre todo una fundamentación que pueda ayudar a que también otros puedan encontrarse con la persona del Padre, ¿ya? La persona del Padre es la que ha estado en cuestión especialmente, y no solamente cuando hablamos de la persona del Padre, es también su relación con otro, ¿ya? Sabemos de este libro que sacó la doctora von Teufenbach hace ya 3 años atrás, en 2020, que fue una sorpresa para todos, un dolor también, y que no solamente era la persona del Padre, sino que también en relación a nuestra comunidad de Hermanas de María, ¿ya? Me imagino que algunos de los que estaban en ese tiempo en el movimiento o tuvieron la oportunidad de participar en algún encuentro o lo han podido conversar con sus grupos, etcétera, no solamente qué significaba para nosotros este remesón, sino que también el poder profundizar en lo que significa la persona del Padre. ¿Ya? Quizás si hiciéramos aquí una encuesta, algunos dirían, en realidad a mí no me cambió nada, o todo lo contrario, hizo crecer en mí el amor al Padre o la vinculación con el Padre, pero sabemos que también puede ser que nos hayamos cuestionado, nos hayamos preguntado, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y eso hace que es porque algo quiere Dios remecer, a veces, para poder profundizar aún más y poder sacar nueva vida. ¿Ya? Y por eso pensé que era bueno partir este taller con con un video de la hermana Elizabeth Parodi. A lo mejor algunos la conocen, no es una hermana de María de Schoenstatt, pero de la provincia de al lado, de Argentina. Ella es doctora en teología y su tesis doctoral la hizo especialmente en el vínculo con el fundador y el carisma. Entonces, por eso sabe mucho en el tema que nos vamos a meter, se ha profundizado mucho, una estudiosa del padre, y de manera muy dinámica hace esta exposición que dura 20 minutos, es cortita. La hizo en el encuentro que hubo este año en Paraguay de la obra de familias, el CIOF, ¿ya?
La hermana Elizabeth está en este momento en Schoenstatt, precisamente porque está trabajando en toda la investigación sobre el padre Kentenich. Por eso se fue para allá el mismo, yo creo que el mismo 2020 o por ahí, pero muy rápidamente partió a Alemania para poder colaborar en eso. Y desde allá mandó este video con esta pequeña conferencia. Así que, si les parece, vamos a entrar en ese video. Las acusaciones al padre ¿Se Kentenich escucha nos bien? llevaron a todos a preguntarnos quién es él. ¿Es un hipócrita, un manipulador? Y nosotros caímos en su red de mentiras. Por lo menos así lo presentó el libro El Padre Puede Todo, con testimonios que realmente estaban en los archivos. La mayoría de ellos no son de los archivos del Vaticano, sino que fueron recopilados por el padre Köster, un sacerdote palotino que en su momento se opuso acérrimamente al padre Kentenich. Se oponía a que fuera considerado Schoenstatt un movimiento con un carisma propio. Independiente de los palotinos, obviamente ahí estaba el tema también de la potestad de los palotinos frente a la obra, frente a las distintas comunidades, frente al movimiento y a la liga. Para todos los que estamos comprometidos en esta tarea de investigar, está claro que no se trata de justificar a algo o a alguien, sino justamente de buscar la verdad. Pero a medida que vamos investigando, por mi parte estoy trabajando con un equipo de hermanas justamente chequeando la veracidad o la falsedad de esos testimonios, porque el hecho de que existan no significa que su contenido sea verdadero, son dos cosas distintas. Sino estamos tratando de ver esto y también el contexto del cual nacen los diversos intereses, los protagonistas que están detrás de ellos y el interés que recorre como un común denominador separar al padre Kentenich de la obra, por muy distintos motivos, pero justamente por el hecho de que el fundador es como un garante del carisma y le da a Schoenstatt una entidad propia. Por eso, detrás de todas estas cosas, uno llega en el fondo al punto, el carisma. ¿Cuál es el carisma y qué importancia tiene y tenía ya en su momento? Ese verdaderamente es otro aspecto fascinante de la investigación, porque nos lleva a profundizar cuáles fueron también los motivos por el cual el padre Kentenich actuó de esta manera. ¿Por qué arriesgó tanto en su vida? ¿Fue por imprudencia? ¿Fue por arrogancia frente a la iglesia? ¿O fue por una escucha atenta al Espíritu Santo que lo impulsaba a regalar a la iglesia un camino nuevo, precisamente lo que es un carisma? Y con esto llego al punto, ¿qué es un carisma? Nosotros podemos decir, bueno, un carisma es una frase, es una misión. Un carisma es mucho más que eso. Teológicamente, un carisma es en primer lugar y sobre todo un profundo encuentro con Dios. Es Dios, es Cristo el que nos sale al encuentro. ¿Hay algunos que nos están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. En cada Sí, se carisma escucha bien. nos invita a regalar esa experiencia a otros. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál fue la experiencia de Dios que tuvo el padre Kentenich? ¿Cuál es su encuentro? ¿Cómo se da su encuentro profundo con Dios? Evidentemente, él encuentra a Dios a través de María. Dios se acerca al padre Kentenich a través de la madre de Jesús, una mujer plenamente humana y a la vez la Inmaculada, pero plenamente humana, aquella mujer que por eso mismo le muestra el verdadero rostro de lo humano. Por eso nuestro carisma se hace fecundo en la alianza de amor, a través de la cual María nos va enseñando, como toda buena mamá, a vivir, pensar y amar de una manera auténticamente humana,
como vivió ella misma, y por eso de una manera en la cual la gracia, por así decirlo, interactúa, se amalgama con la naturaleza formando una unidad orgánica. No en vano el padre fundador dice, su misión es anunciar al mundo el misterio de María. ¿Por qué lo decía? No se refería en primer lugar a promover una devoción mariana tradicional, también, pero no solamente, sino su novedad, y esa es la dimensión antropológica y pedagógica de lo mariano, está en que ella, María, es el exponente más logrado de la humanidad redimida, en la cual la humanidad no es solamente naturaleza, sino gracia integrada a la naturaleza y naturaleza integrada en la gracia. Es Dios actuando en ella, Dios haciéndose presente justamente en María. Eso es lo que nos regala la alianza de amor. Por eso es que nuestro carisma nos moviliza. Con las palabras del profeta Jeremías podríamos decir, nos seduce, porque es nuestra propia persona la que va recibiendo una impronta orgánica, abierta a procesos en los que Dios va tomando protagonismo en nuestro día a día, como lo experimentamos en nuestro santuario del hogar. En el santuario, en la alianza de amor, la Mater nos educa para que la gracia pueda purificar nuestra naturaleza, para que la pueda optimizar por elevación, elevarla, diría Santo Tomás de Aquino, completarla y planificarla. Y todo sin que nuestra naturaleza se divida en dos. Y acá tengamos lo sobrenatural, y acá el yo natural, el yo mundano, por así decirlo, y acá mi yo religioso. Eso sería como tener una identidad bicolor, si ustedes quieren. No. Para utilizar una analogía de cómo interactúa la gracia con la naturaleza, como la veía el padre Kentenich, que es la manera profundamente católica de verlo, uno podría decir, no es que nuestra naturaleza es como una tierra y la gracia es una capa de nieve que cae encima, la hace bonita, pero en el fondo siguen siendo dos esferas diferentes, sino tal vez la analogía podría ser, nuestra naturaleza es como una tierra que el sol, la gracia, ilumina, penetra, va haciendo que saque sus mejores fuerzas sin por eso destruirla o cambiar lo propio de su naturaleza. Eso es la interacción de la naturaleza y la gracia. Lo que el padre Kentenich decía es lo que sucede en un organismo de vinculaciones, donde naturaleza y gracia interactúan, un organismo de vinculaciones sano entre lo natural y lo sobrenatural. Con la expresión organismo de vinculaciones, el padre Kentenich se refiere a algo más que generar vínculos, cultivar vínculos aislados. Él se refiere sobre todo a generar espacios espirituales sanos, donde justamente nuestra naturaleza se pueda abrir al sol de la gracia, donde lo natural y lo sobrenatural interactúen y se complementen en todos mis vínculos a ideas, a cosas, a personas. Por ejemplo, en el matrimonio, los vínculos sobrenaturales posibilitan que el amor natural tenga un sostén, se pueda sostener en el tiempo, sea sustentable. A la vez, los vínculos naturales, el amor natural a mi esposo, a mi esposa, hace posible justamente que Dios tenga un rostro, que nosotros lleguemos a Dios por la ayuda del amor concreto que experimentamos, que recibimos, que damos a los demás. Es lo que sucede con nuestros hijos cuando experimentan en nosotros, en los padres, lo que puede ser una intuición de lo que puede ser el amor de Dios. Incluso el padre Kentenich en Milwaukee decía, refiriéndose, hablando con familias, bueno, en el amor, en la belleza de mi esposa, en la belleza de mi esposo, puedo ver al Dios que es profundamente bello. E incluso en el acto conyugal, en la profunda unidad física entre varón y mujer, él decía, puede llegar, cuando es justamente ordenada en lo sobrenatural, puede llegar a ser un reflejo, el reflejo más
la analogía más concreta del amor en el seno de la Santísima Trinidad. Es una analogía muy arriesgada, pero justamente refleja la grandeza de vivir un organismo de vinculaciones cuando esas relaciones se viven en alianza con Dios. El padre ve la misión de Schoenstatt en hacer todo lo posible para que los organismos de vinculaciones natural y sobrenatural se desarrollen, generando un estilo de vida cristiano que integre la totalidad de lo humano, que lo estimule y desarrolle nuestra capacidad de amar. En la epístola Perlonga, él lo formula diciendo, hace la pregunta acuciante que recorre, por así decirlo, toda su intuición y su trabajo pastoral, la pregunta, ¿cómo hacer para que el hombre, hoy que está desgarrado en sus vínculos, pueda volver a amar, pueda ser reintegrado a un organismo sano que le permita captar lo que significa el amor a Dios y al prójimo? Justamente, es fascinante descubrir que el horizonte en el cual el Padre está hablando 70 años atrás, ese horizonte somos nosotros hoy. Ese hombre que está desgarrado en sus vínculos soy yo, es mi familia, son mis hijos, son mis colegas de trabajo, son mis amigos, que muchas veces parecen como náufragos donde fueron inundados, se hundió el barco que los llevaba a un horizonte seguro, están inundados por ideas, ideologías, como lo queramos llamar, que regalan una imagen de lo humano, del amor, que se queda justamente a medias. Eso lo sabemos todos. El padre Kentenich decía, justamente cuando llegó a Latinoamérica en los años 40, vengo a buscar aliados de la Mater, aliados para la Mater. Y con esto le quería decir que la Mater desde sus santuarios y a través de nosotros pueda fortalecer y sanar nuestra capacidad de herida, de amar y reconducirla a Dios. Pero la reflexión y el obrar del padre Kentenich no se limitan solamente a proclamar esta teoría o a dar un buen consejo en un caso de necesidad. No. Él sabía que es un camino que debemos transitar nosotros. Por eso nos invita a ser parte activa de un proyecto enorme que él llamaba, con una palabra de su época, una cruzada del pensar, amar y vivir orgánicos, que es en definitiva el esfuerzo por una concreción pedagógica y audaz de la teoría de las causas segundas, de que en lo humano, en la naturaleza penetrada por la gracia, se refleja y está presente Dios, y yo lo puedo descubrir. Justamente este fue el objetivo que acompañó su labor pastoral. A caminar se aprende caminando, a amar se aprende amando. Lo dijo desde el principio y lo continuó a lo largo de toda la vida. Es decir, favorecer procesos naturales, pero recogidos, complementados, enriquecidos por la gracia. ¿Cómo lo hace? El padre comienza concretando ese proyecto en su propia persona. Él mismo ofrece su corazón como un espacio de encuentro concreto con Dios, como causa segunda, como un camino a Dios. Precisamente aquí radicaron algunas de las controversias con la iglesia de su tiempo, que luego se desvirtuaron en las calumnias, en el exilio, en lo que llamamos el riesgo del 31 de mayo. ¿Por qué el padre Kentenich arriesgó tanto? Justamente por la importancia que él veía en que nosotros aprendamos a ser causas segundas de Dios, a que nosotros aprendamos a amar con el amor de Dios. Un segundo modo de facilitarle al ser humano una red de vínculos donde aprenda a amar natural y sobrenaturalmente, lo veía él en la concreción de espacios con una impronta familiar. De ahí también que considerara urgente la necesidad de generar
esos espacios facilitadores de vínculos sanos, ámbitos en los que uno experimenta la atmósfera de familia. Si pensamos nosotros, nuestra obra, a pesar de ser comunidades muy distintas, nos llamamos familia de Schoenstatt, con sus grupos, con sus ramas, con sus comunidades. También nos hace familia el santuario, donde nos encontramos, donde nos sentimos parte de un todo, cada uno con su originalidad, donde todos estamos unidos porque somos hijos de la Mater, porque vivimos en alianza con ella, porque participamos de un carisma. De ahí también que la necesidad de que la unidad en lo esencial, en medio de toda la diversidad, sea o es el criterio de la concreción, una prueba de la autenticidad de nuestro carisma, con la cual nosotros vivimos el carisma. Es lo que llamamos el desafío y la belleza del coronum in patre. Y ahí, entonces, una concreción se da en la persona del Padre Kentenich mismo y en la persona de cada uno de nosotros, que somos como espacios donde la gracia puede actuar y conducir a Dios. El generar organismos, espacios sanos donde se genera familia. Y un tercer ámbito de concreción es justamente en Schoenstatt el trabajo que ustedes hacen, el trabajo con las familias y para las familias. Yo diría es una concreción premium del carisma de Schoenstatt, porque el ámbito de la familia es donde la persona experimenta por primera vez el amor o la falta de amor, y desde esa vivencia configura la matriz de relacionamiento que va a marcar sus vínculos posteriores. De ahí que Tomás de Aquino llame a la familia el úteros spiritualis, el útero espiritual que, por así decirlo, extiende el seno materno, porque nosotros nos generamos en el seno materno, pero seguimos formándonos, se sigue formando nuestra persona en el seno de la familia. Nuestro Padre ve confirmada esta realidad en la vida misma de Jesús en Nazaret. La familia de Nazaret no fue, por así decirlo, un accesorio necesario o un accesorio elegido para que Jesús viniera al mundo, ¿no? El vivir 30 años en la familia, dice nuestro Padre, no pertenece al accesorio, al envoltorio del mensaje, sino que pertenece al contenido del mensaje. En 1947, cuando estaba justamente en Uruguay, habla explícitamente de este tema, y cito nomás algo que él dice, que a mí me gusta mucho. Él dice, actualmente todo el orden mundial está revuelto. Y es como si Jesús quisiera protestar y quisiera arrastrar al mundo hacia lo alto diciendo, traten de que Nazaret se haga realidad nuevamente hoy, se replique en incontables réplicas. Esas réplicas son nuestras familias. Esas réplicas es el trabajo que ustedes hacen. Por eso, si hay algo que el Espíritu Santo necesita hoy para vivificar a la Iglesia, es el fortalecimiento de la familia. Vuelvo a decir, es lo que ustedes hacen, o más aún, es lo que ustedes son. Y si hay un carisma que puede actualizar, que le puede dar sentido a la familia fundada y sostenida por el sacramento, ese carisma es Schoenstatt. Ese movimiento somos nosotros. Y no porque seamos mejores o porque seamos más capaces que otros, sino porque nuestro carisma como tal justamente tiene su núcleo en esa interacción entre la naturaleza y la gracia, que es lo que fundamenta a una verdadera familia. El primer vínculo, el primer proceso, organismo donde tiene lugar esa interacción es justamente la familia. Ahí es donde aprendemos a reírnos, a llorar, a compartir, a amar, a perdonarnos, a empezar de nuevo. Allí tenemos nuestra primera intuición de un Dios
que nos ama así como me aman mis papás. Allí en el santuario del hogar, lo natural y lo sobrenatural se entrecruzan, se hacen vida cotidiana. Llevamos todas nuestras intenciones, desde las más sublimes hasta las más concretas y naturales. Ahí se potencian, ahí se complementan. Voy concluyendo, volviendo al ejemplo de la tierra y el sol. La familia es como esa tierra buena donde aprendemos verdadera humanidad. Esa tierra, pobre pero abierta, que es mi familia, necesita del sol que la vitaliza, que la optimiza, que le regala sus mejores fuerzas. La familia no se autosustenta sin la gracia. Así como la tierra no puede liberar su potencial sin el sol. Y todos tenemos esa experiencia cuando tenemos un plantín, una maceta, un pote, lo ponemos enseguida al sol porque sabemos que así empieza a florecer. Jesús se hizo hombre en el seno de una familia. Allí es donde aprendió humanidad, de la mano de María y de José. Allí aprendió a amar desde lo humano, aprendió a esperar, a entregar, a alegrarse con la vida, al punto que Pascua es vida en plenitud, es vida redimida. Allí, en la familia natural, en la familia espiritual, que es la iglesia, que es Schoenstatt, es donde nosotros aprendemos a descubrir a Dios y a vivir en alianza con Él. En el santuario, María nos muestra el verdadero rostro de lo humano. Lo vemos en ella y ella nos enseña humanidad. Familia en alianza, santidad en modo Schoenstatt. Santos de la vinculación profunda entre la naturaleza y la gracia, expertos en humanidad de la mano de María, donde lo humano es traspasado por la gracia. Puentes que permiten a Dios manifestarse en lo humano, nosotros transparentes de Dios, así como somos, con toda nuestra pequeñez, pero también con toda nuestra riqueza, porque Dios está presente en nosotros. Hijos en Cristo que viven, piensan, aman de manera orgánica en alianza. Nuestra vida desde el carisma va a ser el aporte decisivo para comprender el obrar del Padre Kentenich, sus palabras, sus gestos y también su cruz. Padre, nuestra mano en tu mano, nuestro pensamiento en tu pensamiento, nuestro corazón en tu corazón. Somos nosotros los hijos y herederos de su profecía. Dios nos impulsa a profundizar el núcleo de nuestro carisma, porque el verdadero sentido de las acusaciones no es la canonización del Padre, sino que nosotros nos comprometamos con el carisma, con su misión. Está en nuestras manos. Es responsabilidad nuestra hacer que brille la luz de lo que significa ser familia. Ser familia desde nuestro carisma. Tierra traspasada por el sol, naturaleza y gracia de la mano. Familia en alianza, corazón del mundo. Bueno, les deseo que tengan un congreso muy bendecido, justamente muy orgánico, muy schoenstattiano, natural y sobrenatural. Muchas gracias. Eso, y ahí terminamos nuestra primera parte. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? Hola hermana, yo quería preguntar Hola. algo que dijo la hermana Elizabeth Parodi sobre Corum in Patre. Corum in Patre. Sí, eso, ¿Ya? que no lo entendí muy bien. Es una expresión, ustedes saben que el padre Kentenich era profesor de latín, ¿ya? Entonces, muchas veces, a lo mejor nos encontramos en las palabras de Schoenstatt con términos en latín, desde mater hasta mater perfectam habebit curam, que a lo mejor lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Y una es corunum in patre.
significa un corazón en el Padre. Y es una expresión que se acuñó en los últimos años de vida del Padre, el año 67, a fines del año 67, fue nuestro capítulo general de las hermanas, el primero y el único que tuvimos con el Padre. Y fue una experiencia tan linda de comunidad en torno al Padre, que las hermanas así como que fueron haciendo como lluvia de ideas, y una contó de un libro que había leído de la familia Von Trapp. Yo creo que algunos hemos visto La novicia rebelde, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hay un libro que es de la familia Von Trapp, de esta familia. Y en el libro decía que esta familia era un corazón y un alma. ¿Ya? Entonces ella contó esto y dijo que eso era lo que ella sentía, que en esos días habían vivido como un corazón y un alma. Eran un corazón unidos, pero entonces otra dijo, bueno, pero en realidad sí, un corazón y un alma, sí, lindo, pero es porque está el Padre, en el Padre nos unimos. Entonces ahí empezó a surgir esta frase de un corazón en el Padre. Y después de la muerte del Padre, especialmente, esta frase se hizo como también un ideal, una meta de que podamos estar en Schoenstatt unidos en la diversidad de cada una de las comunidades, en las etapas de vida distintas, etcétera, pero que podamos sentir, así como lo experimentaron especialmente en esos últimos años de la vida del Padre, que estamos unidos en Él, en Él. De ahí viene la frase. ¿Sí? ¿Se aclaró? Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Excelente, hermana, la hermana Virginia, la hermana Elizabeth. Por Dios que Elizabeth, es sí. clara, Sí. qué importante es asumir, entender y profundizar qué es lo que es el carisma. Ujú. ¿Qué nos pide Dios como Schoenstatt? Ujú. Muy, muy feliz llegué atrasada, pero siempre ahí escuchándola y me encanta, me encanta. Qué bueno. Yo les mandé ahora también en el grupo del WhatsApp el link de esta conferencia por si alguno quiere profundizarla, volver a escucharla, si no llegaron a la hora, se puede. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra segunda parte. Queremos retomar nuestro tema en que estábamos hablando el encuentro anterior, especialmente nos habíamos quedado en la etapa inicial de la vida del padre, ¿no es cierto? Esta primera infancia que pasó en su casa, ¿no es cierto? Y que lo marcó profundamente. Ay, perdón, me fue la otra. Ay. Pero ahora queremos adentrarnos en el misterio de esta profunda unión entre María y el Padre, que fue la que lo sanó. Si hemos ido leyendo o escuchando los audios del libro del miedo a la confianza, nos damos cuenta de cómo ese proceso es lento en el corazón del Padre, no es un proceso rápido, y que podemos decir que se inicia con esa consagración, ¿no es cierto?, de la mater, que hace la mamá del Padre cuando lo lleva al orfanato. Y quise poner esta foto porque esta es una imagen de Irma Ulmer, que una uruguaya, creo que les conté la vez pasada. Ella expresó, de alguna manera, le puso a esta imagen el título La Alianza de Amor. Y el padre, cuando la vio, dijo, así fue a mis 9 años. Yo le regalé el corazón a la mater, ella me regaló el suyo, pero desgraciadamente la imagen no era tan buena, así que cuando la quise hacer un zoom se pixelió, pero en el corazón que tiene el padre, ¿ya? En sus manos hay muchos corazoncitos chiquititos. Es decir, ya el padre tenía esa conciencia de que él, al regalar su corazón a la mater, por un lado, la mater le estaba confiando mucho más, muchos otros corazones, pero también él lleva en su corazón a todos nosotros, a todos los hijos de Schoenstatt, ¿ya? A todos los que Dios le iba a confiar, ¿ya? Por eso esa realidad, esa vinculación que tenemos con el Padre pasa por el corazón de la mater, ¿ya? Y tiene esta realidad orgánica que nos hablaba la hermana Elizabeth,
de unir lo natural con lo sobrenatural, porque no es solamente que nosotros digamos, seguimos a un hombre increíble, ¿ya? O podemos conocer personas que tienen, o nosotros mismos a lo mejor admiramos a alguien, ¿ya? Hace poco me tocó ir a la casa de una familia y, y bueno, me pareció raro porque habían varios cuadros de este grupo de música YouTube, yo creo que a lo mejor la gente de mi generación los conoce, un grupo irlandés, y me llamó la atención porque en varias partes de la casa, dije yo, ¿qué? No sabía que les gustaba. Bueno, llegamos dice la señora, la dueña de casa, dice, bueno, y acá mi marido tiene su taller de trabajo. Y entramos y nos reímos porque no era un taller de trabajo, sino que era estas mesas de audio y ahí nos explicó que su marido lo que hacía era hacer esta música que se hace con tecnología, porque no es con instrumentos, sino que en el fondo tecnológica, y que claro, ahí todo estaba tapizado de YouTube, y ahí entendimos que realmente él era un seguidor de YouTube. Pero estoy segura que si uno le pregunta a ese caballero, no debe haber hecho una alianza filial con Bono, que es ¿cómo se llama? El vocalista del grupo, por mucho que le guste, ¿ya? Es decir, hay gente que puede seguir a otra persona, pero su vida va por otro riel, ¿ya? Es muy distinto a lo que nosotros queremos hacer. No solamente basta con poner una foto del padre Kentenich en cada rincón de nuestra casa, sino en cómo él va llenando nuestra vida, porque lo vamos haciendo de manera orgánica y porque sobre todo creemos que la vinculación con él nos lleva a una vinculación hacia Dios, porque si no nos quedamos en la fascinación de una persona y nos vamos a llevar un fiasco. Es decir, si solamente nos quedamos en él, como persona, como humano, como todos los seres humanos, somos limitados, ¿no es cierto? Entonces, no es eso lo que nosotros perseguimos en Schoenstatt, ni el tipo de vinculación que queremos tener con el Padre, sino que el estar, como decíamos antes, uno en el otro, el poder creer que a través del Padre Kentenich puedo experimentar el amor paternal, misericordioso de Dios Padre. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿Recuerdan a lo mejor esta imagen que la vimos la vez pasada de cómo esta tierra, donde la mater, que es la vida del padre, la mater la tomó en sus manos, la educó, la formó con mucha cruz, con mucho sufrimiento, pero que fue una vida fecunda? Y por eso la mater tuvo que sanar primero en el padre esa red de vínculos que no estaba bien tejida, ¿ya? Que a pesar de que había tenido este inicio en esta tierna infancia sana, acogedora, de un lugar cálido, sí tenía el gran dolor del abandono, del no haber sido reconocido por su papá, de no haber tenido esa figura paterna cercana en su casa, ¿ya? El abuelo del padre muere cuando el padre Kentenich tiene 3 años. Es decir, aunque era, por lo que dicen los testimonios, era una persona muy buena, el padre no lo pudo experimentar mucho tiempo. Pero la mater fue la que fue sanando esas experiencias a través de los años. Y esto se dio de manera gradual, ¿ya? El padre lentamente se fue dando cuenta de que había un querer de Dios detrás de esto, que él al principio no lo sabía, y fue un desarrollo gradual. Por un lado, el padre realmente se regalaba como padre, ¿ya? Y se regaló como padre desde que asumió la primera tarea en 1912 a cargo de los seminaristas, de los estudiantes en Schoenstatt, ya cuando llega él como director espiritual. De hecho, cuentan que cuando el padre se presentó ese día en el comedor, en ese tiempo el tema de la autoridad era muy importante, entonces estaban los alumnos sentados en un nivel y en una tarima se sentaban los profesores, ¿ya? Entonces, bueno, llegó el momento de la presentación, él se paró en su puesto, dijeron, está el padre Kentenich, viene a asumir la tarea de director espiritual, y el padre Kentenich dijo, yo quiero ser
una madre para ustedes. Ningún chico de esa edad, 12, 13 años, que con estas cosas se hubieran reído, ninguno se rió. Y yo creo que es porque lo necesitaban, porque era justamente un niño de 12, 13 años, lejos de su casa, necesita una mamá, pues, evidentemente. Entonces, él se pudo regalar maternal y paternalmente. Puse esta foto que sale con José Englink, porque entre ellos hubo una relación. José Englink, por eso el padre dice que es el acta de fundación vivía y el primero que vivió Schoenstatt. Él captó ese profundo vínculo que Dios quería regalarle a través del padre Kentenich. De hecho, cuando José está en la guerra, en el último tiempo, que él ya capta que lo más posible es que pueda morir, porque en el fondo la guerra está así en todo su esplendor, por así decir, y sabe que el peligro de muerte es muy grande. Él tenía un papelito que le pasa a un amigo que tenía y le dice, por favor, si yo muero en el campo de batalla, tú avísale a esta persona. Y sale el nombre del padre y la dirección de Schoenstatt. ¿Ya? Es decir, que importante era para él que también el padre recibiera esa noticia. Y aquí una cita del padre del año 53, en que habla de estos primeros años. Y dice, se trataba de cultivar una infatigable empatía maternal y paternal que abordase y se esforzase por comprender todo, hasta las cosas más insignificantes, año tras año, y hacerlo no de manera ocasional, sino con cariño, con compasión, como si esa otra persona que estaba frente a mí fuese la única de la cual tenía que ocuparme. Yo creo que esta última frase la podemos comprobar, los que hemos podido escuchar testimonios de gente que conoció al padre, que decía, el padre me regaló todo su tiempo, parecía que no había nadie más importante que yo, yo realmente pude experimentar cuán importante era todo lo que yo le contaba, él se interesaba por todo, etc. Bueno, este desarrollo gradual, como decíamos, viene por una conducción divina, Dios lo quiso. Y de hecho el padre en los primeros años, él no estaba tan claro de cuál era su rol dentro de la familia de Schoenstatt, dentro de la comunidad de las hermanas, que fue la primera comunidad que fundó. De hecho, yo creo que a lo mejor algunos han visto una foto que hay que los primeros congregantes se quisieron sacar una foto con el padre y el padre no quiso. Entonces era tal la cosa que lo persiguieron, el padre se escapó por una ventana, es decir, realmente no quería sacarse la foto y al final lo agarran y así como, bueno, como los hombres son así que se agarran entre ellos y dice la foto que le ponen como título, el que no quería salir en la foto, porque fue la única forma que lograron que el padre saliera en la foto. Por eso hubo una conducción divina que Dios le fue revelando de a poco, que en este trato personal que él tenía, se fue despertando también en las personas una necesidad de ese contacto para poder llegar a Dios. Entonces el padre se fue dando cuenta de que Dios lo estaba utilizando para que otros pudieran encontrarse con el Padre de la misericordia, con el Padre bueno, con ese que quiere lo mejor de cada uno, que no está mirando lo que hicimos mal, sino lo que hicimos bien, que quiere desarrollar en plenitud todos nuestros dones. Por eso hubo una conducción que tuvo un punto culminante, como ya Dios le fue dando como voces al Padre, ya él fue tanteando. De hecho, el año 35, cuando él, para sus bodas sacerdotales, 25 años de sus bodas sacerdotales, el Padre dice, realmente todo lo que yo he logrado en Schoenstatt se los debo a ustedes, porque lo leí en sus almas, y los que estamos acá no es solamente una fiesta mía, sino que una fiesta de todos, porque sabe que está hablando con personas que se han entregado a él y que él se ha podido entregar a esas personas. Pero el punto culminante es el 20 de enero de 1942. Yo creo que nosotros en la vida personal, en la vida familiar, en la misma vida de nuestra historia de salvación,
hay momentos de cruz, que son como unos nudos, a lo mejor que podríamos decir dentro de nuestra historia, que no los podemos sacar, y que hay un antes y un después de esos nudos o de esos momentos, de esos hitos en nuestra historia, ¿ya? Esos momentos de cruz, esos momentos de dolor, cuando yo me abro a la misericordia de Dios, cuando me abro a encontrar, sin entender, en el fondo, pero sí encontrar su conducción, esos momentos, si bien son un punto culminante, puedo seguir mi vida y pueden ser fecundos, ¿ya? Y eso ocurrió el 20 de enero de 1942. Ya sabemos el hito, en el fondo, que el padre Kentenich decide ir al campo de concentración, ¿ya? Y que era una locura, es decir, quien quisiera ir al campo de concentración. Sin embargo, él no lo hace porque crea que es un acto súper heroico, ¿ya? Sino que el padre lo hace porque cree que Dios se lo pide. Si Dios le hubiera pedido mover un dedo, si le hubiera pedido firmar esa autorización para que el médico lo hubiera vuelto a ver en la cárcel de Coblenza y hubiese dicho que no era apto para ir al campo de concentración, el padre lo hubiera hecho. Pero lo que él busca, lo que él persigue, es hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque él cree que este entrelazamiento de destino, que no es algo que se le ocurrió al padre Kentenich, esto es algo que el mismo Cristo nos enseñó, es decir, el cuerpo místico de Cristo, del que habla San Pablo, Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, lo que le pasa a una parte del cuerpo redunda en todo el cuerpo, y lo que yo hago, algo en contra del cuerpo, también afecta a Cristo, es una realidad de fe en el fondo. En nuestra vida de Schoenstatt se expresa en este entrelazamiento de destinos del padre y de los hijos, de esta familia en que todo redunda en el bien o también, como dice el padre, en la desdicha de la familia. Lo que yo haga, y eso no solamente vale para el tiempo de 1942, sino que vale para el tiempo de hoy. Y de hecho es tan fuerte esa convicción en el padre de este entrelazamiento de destinos, que cuando viene a Chile la primera vez y sabe de que el primer grupo de señoras en Valparaíso ofreció todo su sacrificio por el padre Kentenich, que no lo conocían, que no sabían alemán, que no tenían idea, pero que sabían que estaba en el campo de concentración, y que le ofrecieron el mismo día que el padre fue liberado de ir a la cámara de gas. El padre Kentenich obviamente que quiere ir a Valparaíso a conocer a esas señoras y a darle gracias, ¿ya? Es decir, ese entrelazamiento de destinos es algo real y que sigue ocurriendo hoy día. Y por eso todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro aporte al capital de gracia, redunda en bendiciones para la iglesia, para la familia de Schoenstatt, para nuestra familia, y todo lo que a lo mejor dejamos de hacer también le quita gracia a nuestro santuario, a nuestra vida de rama, de grupo, a nuestro santuario hogar, etc. ¿Ya? Por eso hay una conducción divina que tiene su punto culminante en el 20 de enero. ¿En qué consiste este tercer punto de contacto, ya que ya hablamos en Schoenstatt? ¿Ya? Consiste en creer que el padre Kentenich es el portador del carisma, la persona elegida por Dios para fundar Schoenstatt, y que en él está el carisma de esta unión entre lo natural y lo sobrenatural, y que la alianza de amor está unida también a ese acto que él hizo el 18 de octubre de 1914 con los primeros congregantes. ¿Ya? El creer que él es el fundador de Schoenstatt y sigue siendo hoy día la cabeza de Schoenstatt por todos los tiempos, eso es el tercer punto de contacto, como en la fundamentación. De ahí el vínculo que nosotros tengamos depende de cada persona. Schoenstatt nos invita a un vínculo filial, a un vínculo que puede profundizarse en una incorporación al Padre, a hacer las cosas con Él, a vivir diariamente con Él. Pero no podemos obligar a que todas las personas en Schoenstatt vivan esa vinculación con el Padre de la misma manera que a lo mejor yo la estoy viviendo.
Eso depende de la relación que uno tenga, de la historia que tenga, de la originalidad de cada uno. Sin embargo, lo que sí no podemos negar o no podemos sacar es que el Padre, su misión, su carisma, su persona, todo lo que Él nos ha entregado es parte fundamental de Schoenstatt. Sí, Schoenstatt no puede existir sin este tercer punto de contacto. Y como es punto de contacto, no basta con que yo solamente lea alguna vez algún texto del Padre y con eso basta. Es contacto. Es decir, tengo que contactarme con Él. Tengo que de alguna manera establecer algún tipo de vínculo, ¿ya? Ese vínculo será más profundo en unos, será menos profundo en otros. Sin embargo, hay algo que yo no puedo negar y ahora podemos decir, sacamos al padre Kentenich de la historia de Schoenstatt porque estamos en otros tiempos, porque lo más bonito es la Mater, va a inventar y el santuario. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en ello se esconde lo que nos decía la hermana Elizabeth en su exposición, se esconde el alma del alma de Schoenstatt, la unión de lo natural con lo sobrenatural, pasando por el corazón de la Mater, pero para llegar a Dios Padre. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si nosotros no reconocemos que este padre Kentenich, alemán, que vivió, que ya murió, etcétera, no es parte fundamental de Schoenstatt y que hoy día ya no tiene nada que decir, o empiezo a recortar su persona, empiezo a recortar su mensaje para que sea más aplicable a este tiempo, estoy inventando otro movimiento. Ya deja de ser el carisma de ese fundador, porque él es la figura de la persona que Dios eligió para él. ¿Ya? Ahora vienen estos 3 puntos, el segundo lo vamos a profundizar más en el siguiente encuentro. ¿Ya? La Mater es en el fondo, en esta corriente del Padre, la que nos lleva al Padre. ¿Ya? Es decir, es ella la que el fin de Schoenstatt no es quedarnos en la alianza de amor con María, sino que por la Mater, como nosotros vivimos profundamente a través de la alianza de amor, profundamente nuestra alianza bautismal, a través de la Mater, nosotros profundizamos nuestra unión a Cristo, nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para llegar a Dios como Padre. Es decir, no terminamos en ella, sino que ahí comienza el camino de escalada, podríamos decir, hacia el mundo sobrenatural. Pero a través de ella hacemos que se unan estos dos mundos y no sea como decía la hermana Elizabeth, que es la tierra y la nieve por encima, que podría ser la gracia o el mundo de Dios, pero sin que estos dos mundos se mezclen, sino que en el fondo nosotros creemos que es esta tierra iluminada, bendecida, regada por la luz de lo alto, por el agua que nos regala Dios y que hace que esta tierra saque lo mejor de sí misma. Las luchas que se originaron y que fueron en esa época en torno a la persona del Padre fueron dolorosas, fueron fuertes, fueron dentro de la iglesia, pero también dentro de la familia de Schoenstatt. Y podemos decir, fue también una lucha del demonio, porque al que quiso sacar el demonio en el tiempo del nacionalsocialismo fue al padre Kentenich, ¿ya? Podría, no sé, Hitler haber arrestado a todas las hermanas de María, ¿ya? Y hubiese seguido existiendo Schoenstatt, ¿ya? Pero el que quiso perseguir fue al padre Kentenich, porque sabía quién era la cabeza. Incluso la Gestapo tomó prisioneros un tiempo antes a algunos de los sacerdotes que eran schoenstattianos, pero a ellos lo que les interesaba era llegar al padre Kentenich, ¿ya? Y sabían la importancia que tenía. Por eso la gran meta en nuestra vida, como les decía antes, es llegar al Padre. Es que esta alianza de amor que hemos sellado se profundice en una alianza de amor más profunda con Cristo, con el Espíritu Santo, para llegar a Dios Padre. Y eso se expresó de una manera muy vital el 2014, cuando colocamos el símbolo de la mirada del Padre en el santuario original. Esta foto es de ese momento, porque como que se culminó, por así decir, la historia de Schoenstatt en ese momento, en decir, la Mater, la que selló la Alianza de Amor en 1914,
nos ha llevado, nos ha conducido, nos ha hecho profundizar, nos ha mostrado el profundo amor de Cristo, y a través de eso hemos podido asumir la cruz, hemos podido asumir su ejemplo, hemos podido asumir el evangelio que Él nos dejara, y a través del Espíritu Santo hemos recibido la fuerza para ser esos apóstoles y hacer fecunda nuestra entrega en medio del mundo, porque solos no podemos, pero para retornar a Dios Padre, desde el cual todos hemos salido, en el fondo. Es del Padre, salimos del Padre, pero para volver al Padre. Y para llegar a este Dios Padre, tenemos que pasar por esta tierra y llevar esta tierra al cielo. No queremos que sean dos mundos separados, sino que dos mundos que están íntimamente relacionados. Y por eso, en este camino, en este caminar, quien nos puede acompañar, pero no solamente para decirnos, mire, vaya por acá, por ahí está súper bien, está yendo súper bien, sino que para acompañarnos durante el camino, para hacer ese camino con nosotros, para empujarnos cuando a lo mejor nuestras fuerzas son débiles, para tomarnos de la mano cuando el camino está oscuro, es el Padre Kentenich, ¿ya? Y por eso, en nuestro corazón o en nuestra vida, estamos invitados a profundizar en ese vínculo con Él hasta llegar a una incorporación en el Padre, a poder vivir en Él concretamente, en poder hacer de nuestra vida, dejarnos conducir por Él, dejarnos no solamente inspirar por sus escritos, por sus enseñanzas, que también es muy bonito, sino que realmente que yo pueda creer que cuando le habla a Dios, está pasando por el corazón del Padre. Que cuando, así como lo hacía Santa Teresita, el niño Jesús, que el papá le decía que mirara al altar en la misa, y él decía, pero si yo veo a Dios en tu rostro, yo no necesito mirar al altar, te miro a ti y ya estoy viendo a Dios. Esa es una incorporación en el Padre que es una gracia, y que nosotros, yo creo que si estamos en este taller, es porque también lo queremos, lo queremos hacer, queremos llegar a ese vínculo más profundo con el Padre, o a lo mejor ya lo tenemos y siempre se puede más, porque como no termina en el Padre Kentenich, sino que en el fondo, a través del Padre, llegamos al corazón de Dios, siempre vamos a poder desarrollarlo más, siempre vamos a poder encontrarnos más profundamente con ese Dios que es misericordia, con ese Dios que nos conduce, que nos lleva a la vida, etc. Entonces, por eso, en el fondo, todo lo que hemos visto, lo que vamos a ver especialmente en estos dos encuentros, tiene como punto de inicio, en el fondo, esa alianza de amor, por un lado, de la vida del Padre a los 9 años, tiene otro punto culminante el 18 de octubre, y tiene el punto central del cual se desprende toda esta paternidad del Padre Kentenich en el 20 de enero de 1942, porque de ahí, a partir de esa entrega del Padre, surge también toda una corriente del Padre que está en el Jardín de María expresado, que a lo mejor hemos escuchado del Jardín de María en Schoenstatt, ¿no es cierto?, que parte de nuestra comunidad de las hermanas, también en las comunidades de los padres. Son otras maneras porque son otras expresiones más masculinas, se habla de la corriente de séquito, es decir, ellos quieren seguir al Padre, ¿ya?, y ocupan otro tipo de términos o otras expresiones, y también, como decíamos en este término, corunum in patre, un corazón en el Padre, también se expresa esa misma unidad, pero todo habla de lo mismo, de esa unidad en el Padre, donde cada uno no pierde su originalidad, pero a la vez se sabe familia, y a la vez ayuda a que también todos podamos estar unificados dentro de la diversidad de cada una de las comunidades. Yo hasta ahí era lo que les quería exponer, pero me gustaría que en este rato que nos queda pudiéramos compartir, si alguno tiene preguntas, comentarios. Es a lo mejor un poco difícil en este chat tan grande que tenemos tanta gente, pero puede ser por el chat o puede ser también de voz, pero la que se anime o el que se anime, bienvenido. Yo tengo una duda, hermana. Miriam. Soy yo acá, Miriam Morgado.
Ujú, Hermana, no me quedó claro por qué Hitler específicamente estuvo buscando a el padre y luego por qué el padre decide ir específicamente al holocausto. ¿Era para salvar a las almas, las personas que estaban ahí, para darle fortalecimiento hacia el camino hacia Jesús? ujú. Eh, Ya. ¿me, Mira, me- me puede explicar, por favor, de nuevo? sí, sí, no, ni un problema. Mira, por un lado, Hitler, lo que él empieza a hacer desde el año 33, cuando asume el poder, es crear un hombre nuevo, pero este hombre, ¿no es cierto?, sabemos, esta raza aria, ya con unos ideales que son totalmente contrarios a lo que quiere Schoenstatt, ¿ya? Y rápidamente, Schoenstatt era bien conocido en Alemania, se empiezan a dar cuenta que este movimiento que hacía forjar personas de tal, de una personalidad tan fuerte, tan que podían incluso entregar la vida por los ideales que creían o por Dios, estaban perdidos para el nacionalsocialismo, ¿ya? Entonces, por eso incluso sabemos después por los registros, los archivos, que Schoenstatt era reconocido como el enemigo número uno del nacionalsocialismo por la pedagogía que tenía, que era totalmente contraria. Es decir, es como, nosotros queremos lograr esto y ustedes quieren lograr esto otro. Entonces, ojalá que estos son nuestros enemigos. Es decir, Schoenstatt era el enemigo. Entonces, había que buscar quién era la cabeza de este movimiento para eliminarla, porque creían que con ello, obviamente, este movimiento se iba a acabar. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Y por qué el padre Quentenich va al campo de concentración? Decíamos que es porque Dios se lo pide. Claro, por un lado uno lo podía tomar desde la parte cristiana, como tú dices, bueno, no es que no lo queramos tomar esa parte, pero es verdad, muy bonito lo que tú decías, que por salvar a las almas, por poder hacer un apostolado en ese lugar con tantas personas que estaban sufriendo, pero el Padre va sobre todo porque, eh, bueno, esto visto desde la perspectiva especialmente del sacerdote, el sacerdote es otro Cristo, es decir, ¿y Cristo qué hace? Él se entrega en favor de todos nosotros, es decir, para protegernos a todos nosotros, ¿ya? Entonces, por eso él dice, yo voy porque para que ustedes estén salvados. Y de hecho, cuando el padre Kentenich sabe que las tropas pasaron por Schoenstatt y no destruyeron el santuario original, que eso pasó en marzo del año 45, el padre Kentenich dice, yo voy a ser liberado muy pronto. Porque en el fondo se cumplió la promesa. Yo estoy acá, en el fondo, ofreciendo y sacrificándome para que Dios proteja Schoenstatt, la familia, especialmente las hermanas, que era lo que más había en ese tiempo. Si, ninguna hermana murió en toda la guerra. Es decir, eso es impresionante. Éramos más de 1000 hermanas. Y a que no le pasara nada. Dos hermanas, dos postulantes murieron en un bombardeo. Eso fue todo. Cuando podría haber sido mucho más. ¿Ya? Y en el fondo, él está protegiendo. No sé, yo hago la analogía. eh, Me acuerdo que hace poco, pero me imagino un papá de familia también lo puede sentir así, pero me acuerdo que hace poco, no se acuerdan que hubo el alcalde de Zapallar, acá en Chile, estuvo un robo bien violento en su casa, ¿ya? Bueno, y lo entrevistaron después y él dijo, bueno, entraron los ladrones a robar y yo como buen padre de familia lo que hice fue proteger a mis hijos y a mi señora. ¿Ya? Y a él lo dejaron, pero muy mal y todo, pero en el fondo él salió en protección. Lo más evidente de un buen papá es que en una situación de riesgo, de peligro, el papá es el que va a poner la cara, es el que va a defender a esta familia. Y eso es lo que hace el padre. Dice, Dios me pide ir a este campo de concentración para yo ofrecerme como sacrificio y si me toca la muerte, me va a tocar la muerte, lo que sea, ¿ya? Pero en el fondo estoy dispuesto a ir en bien y en protección de toda la familia. ¿Sí, Miriam? ¿Te queda más claro? Súper, gracias, hermana. De nada. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, hermana. Aquí habla Jimena. Una Jimena. consulta. Y yo tuve un poco de problema para el principio de reunión. Lo que no tengo claro es por qué hasta el día de hoy se cuestiona como que se persigue, por decir así, no sé si es la palabra adecuada, al padre.
¿Por qué Ujú, todavía lo están como estudiando, investigando? Es como que lo investigan hasta el día de hoy. ujú, ¿Por qué? ujú, Eso es lo ujú. que me queda la duda. Mira, podríamos dar muchos porqués, ¿ya? Eh, Personalmente y también leyendo cosas del Padre, justamente hoy día leí algo del año 67, la jornada de Navidad del Padre, como ya durante la vida del Padre fueron estos cuestionamientos, el Padre dice, bueno, si es que es tan cuestionado y tan perseguido es porque algo tan importante. Es decir, a Jesús lo persiguieron y lo mataron, en el fondo, porque era muy importante, porque era la salvación. Es decir, si uno se pone a pensar, San Juan Bautista proclamó, preparó el camino para Jesús y a tal precio que le cortaron la cabeza, en el fondo. ¿Ya? Es decir, es cuando es algo importante que Dios quiere remarcar en una época, hace que sea cuestionado para que también nosotros nos apropiemos más, para que saquemos más garra y digamos, esto sí que es fundamental. Y esto en una época también, hoy día que vivimos, donde hay una carencia de la figura paterna. Entonces es muy difícil para el hombre actual encontrarse con un Dios que es padre. Creemos, mucha gente hoy día es creyente, ¿ya? Y yo creo que todos conocemos gente que dice, no, si yo creo en Dios, pero es como una energía, como una fuerza, o está allá arriba en el cielo y mi mundo está acá abajo, mundos totalmente separados, ¿ya? Pero un Dios que es bueno, que es misericordioso, que conoce mi historia, que es tierno, que está preocupado de lo que me está pasando hoy día a mí, eh, no es tan evidente. ¿Mm? Y por eso es un mensaje fundamental para este tiempo, ¿ya? Y por eso esa figura del Padre también nos cuesta mucho verla. Otra razón también es porque todavía nosotros también tenemos como decía el padre Kentenich, este pensar mecanicista. Separamos a Dios de las cosas, de las personas. Entonces, que Dios sea Padre y que Él es el Padre nuestro y todo, allá arriba en el cielo. Pero que el reflejo sea una persona humana que tiene errores, que además encima ya ni siquiera está vivo, que vivió en otra época. No estoy dispuesto tampoco a eso. Entonces, ese es un poco también el pensar de hoy día y el pensar que también podemos tener nosotros mismos. Ujú. Creo que Sí, porque yo entiendo que en esa época también él fue como muy revolucionario con su pensamiento, pero como Ujú. te digo, me extraña que hasta el día de hoy todavía se cuestiona Sí. sus pegados. Y eso es lo que me llama mucho la atención, porque se cuestiona tanto, incluso a veces de repente entre los mismos católicos. Sin duda. Y porque también dentro de la iglesia todavía no se ha desarrollado, voy a decirlo así con una palabra media rara, pero un movimiento patrocéntrico, es decir, hay mucho desarrollado de Cristo, la parte eucarística, la parte litúrgica o la parte más eh, evangélica, ¿no es cierto? Es decir, la palabra, Cristo es la palabra, pero Cristo que nos vino a traer el mensaje de Dios que es Padre y toda la parte más de un desarrollo más de hijo filial, pensemos, ¿cuántos santos conocemos así que han llevado ese mensaje? Pocos, pocos. Sí, es verdad eso. Muchas gracias, hermana. Nada. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario, Sí, pregunta? sí, yo tengo una Bien. pregunta, hermana. Yo sí que estoy como la nueva en todo esto. Cuando usted habla de la incorporación en el Padre, ¿cómo Ujú. yo, una persona que está empezando en el movimiento, puedo entrar ahí? Porque pues en mi deseo, como usted lo dice, estamos aquí porque queremos aprender de Él. Ujú. ¿Cómo puedo yo entrar en esa incorporación en el Padre? Esa- Ujú. Bueno, es un Hermana, camino que sí, hermana, disculpe, yo me sumo también a eso de la a la misma incorporación pregunta. porque tengo una duda. Usted ¿Ya? mencionó el cuerpo místico, Ujú. que es la incorporación de todo el pueblo de Dios a Cristo. Sí, Entonces, usted habló de la incorporación como cuerpo místico del pueblo de Dios, pero también nos habló de la incorporación de en esta el pan. familia de chantas al Padre. Ujú. Entonces, ahí como que me perdí. Ya, voy a explicar. Ah, o sea, es lo mismo. Yo entiendo que el padre que entendí, él primero tiene que tener la experiencia de Cristo Ujú. y sentirse hijo de Dios. Ujú. Y eso es lo que nos da testimonio de esa experiencia y yo tengo que seguir ese camino.
Eso no, estoy muy perdida o no. No, Eso no está quiero que tan me perfecto. aclare, porque estoy Sí, confundida. voy a tratar de tomar las dos acentuaciones, ¿ya? De los dos que están diciendo. Jenny, primero, la incorporación es un proceso, ¿ya? Y para eso uno lo va haciendo durante la vida, no hay que forzarlo, pero hay que ir caminando hacia allá, lento pero seguro, ¿ya? Eso por un lado de base. ¿Y qué quiere decir la incorporación? Voy a contar un ejemplo de una familia que me tocó conocerla. Y a lo mejor son casos que les pueden tocar a ustedes mismos. Y ahí vamos a ver la diferencia entre incorporación y a lo mejor un seguimiento, un consejo. Bueno, esta familia estaba pasando por una situación difícil porque la mamá estaba a punto de quedarse sin trabajo, ¿ya? Necesitaban que la mamá trabajara. Se estaban a punto de quedar sin trabajo. Los papás juntaron a los niños, les contaron bueno, que la mamá estaba en una situación difícil del trabajo, que se iba a quedar sin trabajo, lo que significaba, y qué podían hacer, si renunciaba la mamá al trabajo o bien asumía que tenía que tomar mucho más carga de trabajo por menos dinero. Me imagino que a algunos le ha pasado, han estado en una situación así, que es muy difícil tomar esa decisión, porque o quedarse sin trabajo o asumir algo que a lo mejor es una carga mayor, que significa a lo mejor no estar tanto en la casa, pero y además menos dinero. Bueno, entonces en esta situación le preguntan a los niños, una familia de Schoenstatt, ¿ya? Entonces en la conversación entre todos empieza a salir, bueno, pero mira, así como arriesguémonos a que dejes el trabajo porque en realidad te están obligando. El padre Kentenich también fue una persona súper audaz, se atrevió a dar saltos mortales, ¿no es cierto? Confiemos en que vas a encontrar otro trabajo, hagámoslo, ya. Y va a significar esto que, bueno, nos vamos a quedar un poco a lo mejor más apretados de dinero por un tiempo, pero confiamos que Dios nos va a regalar otro trabajo. Perfecto. Lo hicieron imitando, por así decir, al padre Kentenich. ¿Ya? Tomaron una decisión. Eso es algo a lo mejor un buen solstatiano, podríamos decir. No quiero decir que sea malo, ¿ya? Sino que en el fondo son personas que, siguiendo el ejemplo del padre, y a lo mejor nosotros mismos estamos en esa situación y no está mal, ¿ya? No quiero decir que está mal. Pero la incorporación en el padre quiere decir que ante esa misma situación, yo digo, Padre, ayúdame. Tú estuviste en una situación igual que la mía. Tú sabes lo que es ser padre de familia y estar en no tener más. Y tenemos que muéstrame qué es lo que Dios quiere. Si yo sigo en este trabajo, si renuncio y busco otro, ¿qué va a pasar? Ayúdanos a hacerlo. ¿Captan que es distinto? Uno es pensar cómo el padre lo haría, que no está mal, y lo otro es decir, Padre, voy contigo, me tomo de tu mano, ayúdame tú. Esa es la diferencia cuando uno habla de la incorporación. Y es lo mismo que pensamos en Cristo. ¿Por qué? Haciendo toda la diferencia de que Cristo es Cristo, ¿ya? Ya el Padre Kentenich es un reflejo, ¿ya? Cristo es Cristo. Sin embargo, cuando nosotros rezamos o tenemos algún problema, yo no solamente digo, oye, es que en el Evangelio decía que había que poner la otra mejilla si yo me peleaba con alguien, sino que yo digo, Jesús, necesito de ti para poder perdonar. Voy a misa y comulgo, porque lo recibo a Él y Él me da la fuerza para poder hacerlo. ¿Se entiende? ¿Entienden que es distinto? ¿Sí? Que esa es la incorporación, es decir, yo me identifico de tal manera y filialmente, porque no tendríamos otra manera, si no sería como puede una persona que estudia al Padre Kentenich y sepa súper harto del Padre. Ahora, de hecho, por las investigaciones que se están haciendo, una universidad se va a meter a trabajar así en Alemania totalmente en este caso. Puede haber gente que conozca 1000 veces más que nosotros del Padre, pero no quiere decir que esté incorporada o que quiere llegar a un vínculo tan profundo de amor al Padre y de hacer la vida con el Padre.
que es distinto. No sé si les respondí a las dos la Sí, pregunta. muchas gracias. Ujú. ¿Ya? Y ahí gracias. les sugiero en el Hacia el Padre está una oración que se llama En Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo, estamos profundamente unidos en sus santas llagas. Es decir, hace toda esa similitud entre Cristo y la Iglesia y también entre nosotros, ¿ya? Cómo esa unión nos lleva, en el fondo, una unión realmente de destino. ¿Alguna otra pregunta? Hermana, por casualidad, ¿se sabe el numeral? ¿O me repite la primera frase de la oración del hacia Sí, el Padre? desgraciadamente no tengo aquí mi hacia el Padre, pero en Cristo Jesús nos ata un estrecho vínculo. Es la consideración, creo que de mira Padre a nuestra familia, no estoy tan segura. Ok, yo lo Pero- busco, gracias. Aquí lo tengo. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a ir terminando con nuestro encuentro. Eh, voy a poner aquí, voy a volver a compartir para mostrarles la tarea que tenemos para la próxima semana. Sí, ahí está. Vamos a seguir leyendo este libro del miedo a la confianza, la página 55 a la 66, se lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp y el audio yo se los voy a mandar de la 23 a la 32, ¿ya? Angélica, que ha sido la que nos ha ido grabando todo, ya terminó el libro, se fue profesionalizando en el camino, le puso música, así que va a aparecer ahí, pero con mucho, mucho cariño lo ha hecho para ustedes y eso también es un regalo porque lo podemos seguir masticando. Ujú. Y por eso cuando vemos la historia del padre, que es lo que hemos estado haciendo a través del libro, como alguno comentaba al principio, es sanador, porque en el fondo yo voy uniendo mi propia vida. Y ahí no solamente es que increíble que él hizo esto, no sé, como algún prócer de nuestra historia, pienso, no sé, por Simón Bolívar, en Arturo Prat, que dice, qué increíble lo que pudo hacer por la patria, por el país, pero no quiere decir que yo tenga ningún vínculo personal con ese héroe de la historia, ¿ya? Eh, en cambio, con el padre sí lo puedo tener y puedo pedir que me ayude. Yo Ujú. quería decir una Y cosita, que él me conduzca y me lleve. sí, Sí, Alejandra. que yo quería decir que es como, yo lo he sentido así, que es como imposible leer este libro o escucharlo eh, y no sentirse más profundamente unida al Padre. Eh, Porque nosotros estamos acostumbrados a ver y a vivir Schoenstatt, pero como la institución, como la comunidad, pero sin él, sin todo lo que él vivió, eh, que siempre ha pasado como más desapercibido por algún motivo u otro. O sea, su obra es la que brilla, ¿verdad? Eh, pero el padre, nosotros por lo menos yo no sentía todo lo que él tuvo que vivir para poder llegar a todo lo que somos como familia. Entonces, encuentro que es imposible no sentirse eh, más unida y con más ganas de estar en el corazón de él. Ujú, ujú. Eso. Gracias, Y Alejandra. realmente estoy muy agradecida a este taller por eso. Gracias. Era una deuda que yo Mm. sentía que tenía en mi corazón, así que súper agradecida. Bueno. Más tarde, hermana, voy a hacer Buenas una otra tardes, reflexión. Víctor. Ujú. Ahora, un gusto, lo estoy escuchando, pero de una manera tan grata que me quedaría toda la noche absorbiendo esos conocimientos, así que le agradezco mucho, yo creo que todos pensamos lo mismo. Así como recién decía que agradecemos y estamos conociendo al Padre en su Mm, dimensión más humana, más mm, íntima, mm, como bien decía recién Alejandra, conocemos la organización, la parte orgánica, el movimiento, ¿no es cierto?
básicamente, pero hoy día nos estamos metiendo en su vida, en la persona, en en la persona, ¿ya? Yo he hecho varias reflexiones en ese sentido que nosotros decimos, agradecemos al Padre todo lo que nos ha entregado, porque nosotros somos fruto de su obra, somos fruto de su vida. Como dijimos, intervine en la sesión anterior, en esta día anterior, que el Padre le sucedieron muchas cosas de la providencia en su vida, como hablábamos la semana pasada, de nacer en una familia muy sacrificada, pero eso lo formó, digamos. ¿Ya? Decíamos, no tuvo padre, su abuelo, usted dijo, murió cuando él tenía 3 años, pero todas esas vicisitudes de su vida lo fueron formando, digamos. La ha al orfanatorio. Pero yo le agrego otro elemento más que cada vez que leo al padre me parece más, y que también tenemos que agradecerle a muchas personas externas a la familia del padre que se cruzaron en su vida y situaciones que se cruzaron en la vida del padre que permitieron que él lograra finalmente el desarrollo de su anhelo más profundo, el que es obviamente la fundación del movimiento allí en 1914. Me refiero, por ejemplo, en la historia sabemos que él, gracias a un obispo de la iglesia, de la familia, conocido de la familia, pudo entrar al seminario de los padres palotinos que no lo aceptaron. Creo que el obispo Kopf, si no me equivoco, porque ahí entraban los hijos de familia más pudiente, de más alta sociedad, y él no venía de ese origen, de cuna de oro, digamos, ¿no es cierto? Pero ese obispo se cruzó en su vida y permitió que él entrara a estudiar y ser sacerdote. Si no estuviera, si no se hubiera cruzado ese obispo en la vida, a lo mejor el destino del padre se habría ido por otro lado, no habría sido sacerdote. Una vez que entró al seminario mayor de los padres palotinos, para poder recibirse y ordenarse, fue rechazado 2 veces, si no me equivoco, ¿no es cierto? Porque ahí las autoridades lo veían como una figura, como un estudiante muy rebelde, que tenía pensamientos medio raros para la época y para la cultura, ¿no es cierto?, de los sacerdotes palotinos alemanes de esos años. Pero también se cruzó el padre Copa ahí, que intervino, hizo una especie de lobby, podemos decir hoy día, y logró en segunda votación que el padre fuera aceptado para que fuera se ordenara sacerdote. O sea, se cruzó una persona importante que nosotros también tenemos que darle gracias a esa persona, ya, de la vida del padre, porque si no, hoy día no estaríamos hablando de todo esto. Si no hubiera sido así, porque imagínense si el padre no lo hubieran rechazado definitivamente y él, a pesar de cumplir un anhelo muy profundo, no lo hubiera logrado, no sería ordenado sacerdote palotino en esa época, ¿no es cierto? En 1910, si no me equivoco, ¿ya? Lo otro, una vez que se ordenó sacerdote, era destino lógico de los padres palotinos ir a África en misión. Y él no fue a misión, pues. Se quedó en Alemania, se quedó en Chelsea, ¿no? Por su enfermedad, por situación de salud, tengo entendido. Por favor, me corrige usted si yo estoy equivocado. Y él se quedó en Alemania y ahí entró en 1912 a ser guía espiritual, como usted señalaba, de los alumnos, de los noviciados, digamos, que entraban, ¿no es cierto?, al sacerdocio, y se quedó ahí. Pero él eso también tuvo una casualidad, una providencia de la vida, porque él no estaba destinado a eso, fuera que otro sacerdote que tenía que ser, o otro sacerdote que tenía que ser guía espiritual, se enfermaron. ¿No es cierto? Tengo entendido. O no pudieron asumir esa tarea, entonces como que, oye José, ¿quién tenés? Hazte cargo tú en reemplazo de estos otros sacerdotes o el otro sacerdote que tenía esa misión de ser guía espiritual. Mira, encárgate tú porque esta otra persona no puede serlo. Y ahí él también tuvo esa cercanía con, ¿no es cierto?, con los sacerdotes y pudo desarrollar su obra, su anhelada obra que él tenía. O sea, lo que quiero decir es que tanto personas como situaciones en su vida, de la Divina Providencia, que él ya resumimos la clase anterior, el taller anterior, que como que él nació con mercado con esto de su vida, ya le permitieron ir desarrollando paso a paso y hasta llegar, digamos, a la fundación del movimiento y de ahí para adelante. O sea, bueno, usted ha hablado de 1942 y después un montón de sucesos que se unieron a su vida. Entonces, tenemos que agradecer mucho, mucho a esos también. Nosotros le agradecemos al Padre porque somos fruto de él, usted lo dijo, ¿no es cierto? Pero también agradecer a todos estos acontecimientos y personas que en su vida intervinieron y permitieron que el curso de su vida se desarrollara como estaba, bueno, predicho, no sé, por el Dios Padre Todopoderoso. Quería hacer esa reflexión, hermano, solamente aportar con Gracias, eso. Víctor. Gracias.
Y solamente porque ya estamos en la hora, pero quiero agregar que, bueno, como pasa en nuestra vida, es decir, también en la vida del Padre, como decía Víctor, hubo todas estas personas y muchas más que influyeron positivamente, pero también hubo esas influencias negativas que permitieron que Dios, pero había un plan de Dios que era mayor y que en el fondo, cuando hablabas, Víctor, me acordé, Otto von Bismarck fue un primer ministro en Alemania en el tiempo que el padre era niño, y él lo que quería era sacar la religión, ¿ya? Eliminar la religión y poner la cultura, ¿ya? Cualquier similitud con el tiempo actual es solo mera coincidencia, ¿ya? Pero ya, ese era su tema. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cerró todos los conventos que habían en Alemania, no podían entrar más vocaciones, ¿ya? Solamente los que tenían fundaciones misioneras en otras partes que no eran Alemania, porque así él creía van a llevar esta cultura alemana a ese otro lugar, ¿ya? Y por eso la comunidad de los padres palotinos era la comunidad que se podía entrar en el tiempo del padre. ¿Se entiende? Porque en el fondo era una comunidad misionera, entonces se podía entrar. Y claro, si el padre Kentenich hubiera tenido, como decía Víctor, una cuna de oro, hubiera entrado a los jesuitas, por ejemplo, que también era una comunidad misionera, pero que eran mucho más estudiosos, o hubiese entrado a otras comunidades como más brillantes, por así decir. Esta era una comunidad que no, como de ahí nomás, ¿ya? Pero era donde aceptaban a todos los niños. Les daba igual el origen que tenían, si eran pobres, si no tenían papá, esas cosas se podían obviar porque lo que ellos querían era tener misioneros. Esa era su gran fuerza. Entonces, como hay también situaciones tan negativas, o el mismo Hitler, que trató de hacer tanto mal, pero para nosotros fue toda una bendición que el padre Kentenich fuera al campo de concentración, con todo lo que estamos viendo. Entonces se entiende que Dios no solamente ocupa elementos o personas, instrumentos positivos, sino que a través del mal puede llegar a revertirlo en un bien. La gracia está en dejarnos conducir por su amor, por su misericordia. Ya, con esto vamos a terminar porque ya es tarde. Muchas gracias a cada uno. La oración que leímos al comienzo la vamos a volver a leer, porque esta oración es del padre Kentenich. Él pide que la Mater nos lleve al Padre. Es del año 53, cuando el padre Kentenich está en Estados Unidos, y él reza esta oración. La vamos a volver a leer porque ahora, con todo lo que hemos aprendido, comprendido, profundizado, enriquecido en este encuentro, creo que tiene otro matiz. Así que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre, llévanos hacia el Padre, no solo a nosotros, sino a todos los que vengan aquí y experimenten tu amor y poder. Llévanos hacia el Padre, regálanos el maravilloso mundo de la infancia espiritual. Haz que pronto seamos testigos de milagros. Y lleva a toda la familia hacia el Padre, para que Él más y más se convierta en Padre en nuestra familia. Llévanos por los caminos que tú misma recorriste en tu vida terrenal, los caminos oscuros de la fe. Llévanos también por los caminos de Cristo. Haz que nos asociemos a su destino. Amén. Que el Padre nos bendiga en esta semana, en todo lo que vamos a realizar, que lo podamos hacer un poquito más de su mano, en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. El próximo encuentro tengo que mirar la agenda, pero en 2 semanas más, el 11 de octubre. Vamos a incluir a las que faltan, sí. Muchas gracias Ahí, por la... Buenas noches. nada, una Gracias. alegría verlas. Muchas gracias. Gracias, hermana.